tengo el privilegio nuevamente de estar ante ustedes para hablarles de un tema importante y es sobre la fe. Siempre voy a empezar con un tema de introducción, ¿verdad? Antes de que entremos en la palabra que les quiero compartir. Y una de las cosas más importantes que durante este tiempo el Padre ha estado hablando a mi corazón es que nosotros tenemos una imagen borrosa de Él. No es una imagen completamente como es, como debe ser. Y eso se debe a que, digamos, hay una situación bien específica y puntual que vamos a tratar de qué es en realidad la fe. Y mire, yo tal vez ahorita para efecto de no complicarnos tanto, digamos, en el tema de la introducción, lo que le quiero decir es, usted puede tener una relación con una persona solo en función de imágenes y de fotos. Usted puede ver, digamos, a través de las imágenes cómo es la persona, puede conocerla físicamente, puede saber algo de sus gustos, pero realmente conocer el corazón de Él, ¿puede usted hacerlo? ¿Podría usted hacerlo? La única forma de conocer a esa persona, ¿sabe qué es? Cuando usted se acerca a Él. Cuando usted se acerca a esa persona y le pregunta. Porque desafortunadamente, digamos, en nuestra jerga, ¿verdad? En nuestra jerga nosotros incluso decimos, esta es mi fe, yo soy evangélico. Esta es mi fe, yo soy mormón. Esta es mi fe, yo hago tal y tal cosa. Lo que sea que haga, ¿verdad? Yo no voy a decir que eso sea algo malo o que sea algo bueno. No estamos juzgando ni criticando eso. Pero yo lo que le quiero decir, hermano, es que la religión que usted practique solamente es una base. Porque o sea, desafortunadamente, y a mí eso fue un comentario que me dolió y también me cambió mi perspectiva. Un experto de hebreo decía él, miren, yo lo único que tengo que hacer es saber cómo leer y lo que está ahí escrito. Ahí dice, no robarás, no mentirás. Pero eso no me explica a mí cuál es la motivación del Padre tras esos mandatos. Lo que la religión únicamente va a hacer es que me va a enseñar cómo debo comportarme, qué cosas no debo de hacer. Pero si yo no estoy interesado en acercarme al Padre, ¿sabe qué? Usted está haciendo obras que son buenas, no vamos a decir que no, pero las está haciendo sin la fe. Y bueno, este mes nosotros estamos estudiando Romanos, ¿verdad? Y en el capítulo 4, que es el capítulo que a mí me tocó compartir, se habla del ejemplo de Abraham, que en esa época era Abraham cuando el Señor lo llamó. Y oiga esto que a mí me resultó muy impactante. Génesis 12:1. En esa época todavía no existían los judíos, no existía el Tanaj, no existía la ley, no existía la Torá. No existía. 12:1. Oiga qué le dice el Padre. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que en esa época no existía religión? ¿Tú crees que en esa época no había gente que supuestamente hacía cosas para Dios? ¿Cómo es que el Padre se fija en Abraham y lo llama? Y le dice, mire esto que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Si nosotros revisamos un poco más la palabra, nos damos cuenta que la familia, pues se dedicaban a hacer ídolos, tenían ídolos. Yo no sé si me está poniendo atención en esto, pero el Padre hoy nos está diciendo, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de donde estás. Porque, ¿saben qué? La religión, vuelvo a insistir, es solamente una base.
Es una foto demasiado borrosa de lo que el Padre es. Si nosotros queremos conocer al Padre, la única forma es que nos acerquemos. ¿Y cómo nos vamos a acercar a Él? A través del Espíritu Santo, porque el Padre dice a través de su palabra, ¿verdad? Que el que necesite el Espíritu que pida y Él se lo dará. Y también dice que el Espíritu es el único que conoce al Padre. Y a través de Él es que obtenemos revelación. Así que vamos a... Tal vez solo quería agregarle algo más. Por aquello de las dudas. Génesis 12:1 ya le hablé, ¿verdad? Ahí dice Jehová había dicho a Abraham. Y en Génesis 1:1, ¿qué es lo que dice? Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sabe? Ese mismo Dios es el mismo Dios que le habla a Abraham. No hay otro Dios. Hay un problema que nosotros tenemos porque tenemos una imagen equivocada del Padre. Oiga esto. Salmo 91:2, oración de Moisés. Versículo 1 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Job 36:26. Aquí es uno de los amigos de Job, ¿verdad? Eliú. En el 26 dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Tenemos una imagen equivocada del Padre. Algunos piensan, digamos que tratando de estudiar las Escrituras y entendiendo eso, y así como dijo este señor, ¿verdad? O sea, él puede leer ahí lo que fue escrito, pero si no se acerca al Padre, no va a entender la motivación y no va a entender el precepto. ¿Por qué razón es que la ley dice no robarás, no matarás? Porque hay una ley mayor. Eso ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Que es la ley del amor. Que incluso el Señor Jesús dice que no solo a los que nos hacen bien, ¿verdad? Sino también a nuestros adversarios. O sea, ese es el problema. Ese es el problema y la razón por la que hoy les quiero hablar de esta palabra. Oramos para iniciar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que permitas que nuestras barreras sean rotas, Señor, a través del conocimiento de tu palabra viva, Señor. Palabra que proviene de tu trono, Señor. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo opere en cada uno de mis hermanos y de aquellas personas que nos están escuchando, Señor, para que su fe se cimiente, Señor, para que su fe pueda ser, así como dice tu palabra, certeza y convicción, sin duda, sin lugar a dejar un punto en el que nosotros creamos que eso va a pasar mágicamente, sino teniendo certeza y convicción de que tú eres el que estás obrando, que tú eres el mismo de siempre y que tú tienes un propósito para nosotros y para cada uno de nosotros, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Las citas bíblicas que vamos a utilizar, fíjense que pues el tema sí es un poco extenso. Yo en realidad solo me tuve que haber concentrado en el capítulo 4, pero el problema es que como este tema sí es bien extenso, entonces vamos a usar Romanos. Hay un pasaje en el capítulo 1 del versículo 16 al 17, luego vamos a ver el capítulo 3, 27 al 31, luego vamos a estar en el 4, en el capítulo 4 del versículo 1 al 5, vamos a ver vamos a obviar una sección ahí, ¿verdad? Y de ahí nos vamos a pasar del 9 al 22, luego vamos a estar en capítulo 10, versículo 17, y por último, digamos, del segmento de Hebreos, vamos a estar en el 12, del versículo 1 al 2. En Hebreos vamos a usar el capítulo 11, versículo 1 al 3, luego el 11 el versículo 6, luego el capítulo 2, aquí se me desordenó,
del versículo 12 al 15 y vamos después del 25 al 29. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de qué es la fe. ¿Qué es la fe? Y entonces, oiga esta primera afirmación. La fe no es ciega. La fe no es ciega. Hebreos 11:1. Es pues la fe, que esta es la definición de fe que nosotros conocemos, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí empieza uno de nuestros problemas, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que la fe son cosas inmateriales, cosas que no tienen garantía, que son irreales, que son ilusiones, que son falsas. Y aquí hay dos palabras que cambian ese sentido. Mire, certeza de lo que se espera, certeza de lo que estás esperando, porque esa de lo que se espera está hablando de nuestra esperanza. Pero, oiga, ¿cómo usted puede tener certeza de lo que está esperando? De que va a recibir y que se va a cumplir aquello por lo que usted ha estado pidiendo. ¿Cómo va a tener certeza? Y después dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo va a tener convicción de lo que no se ve? Y aquí, por eso yo les digo, o sea, ¿ustedes creen que la palabra está hablando cosas raras ahí, que se está contradiciendo ella misma? Porque la única forma que nosotros, mire, yo les puedo asegurar que ustedes están seguros y tienen la convicción de que hoy van a almorzar, ¿o no? Aunque no tengan la comida ahí enfrente. Pero ¿por qué lo saben? ¿Por qué tienen la seguridad y la convicción? Mira, hermano, la única forma en la que nosotros podemos desarrollar esa certeza y esa convicción es que nosotros tengamos una relación con el Padre, que nosotros nos acerquemos al Padre, que nosotros le busquemos más allá de la religión, del contexto religioso que tengamos, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetirle, cuando Abraham fue llamado, no existían ni siquiera los judíos, no existía la ley. ¿Y qué existía antes de eso? Noé, Adán, todos los intermedios, ¿verdad? Lo que existía era la fe. Algunos piensan que Dios solo se le acercaba a algunos. ¿Será? ¿O será que solo algunos se acercaban al Padre? ¿Qué piensa usted? Porque eso es importante. Porque eso es importante y eso aplica tanto en ese tiempo como ahora. Porque ahora nosotros estamos, no voy a decir la palabra pues, pero todavía más complicados, ¿verdad? Porque hay gente que manipula la palabra para su beneficio, para otros propósitos. Y entonces, cuando nosotros leemos algo, nosotros podríamos estar pensando que eso viene del Padre. Y si nosotros no tenemos una confirmación a través del Espíritu, ¿sabe qué? Entonces no debería ser. Pero para nosotros resulta más fácil en lo material simplemente seguir un precepto, ¿verdad? Aunque no sepamos cuál es el trasfondo, ¿verdad? Y dejarnos ir en función de eso. Vamos con el siguiente versículo. Y esto también es impactante. Mire, es comprobable, la fe es comprobable. Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. Mira, hermano, no solo es creer, porque aquí está hablando de presentar nuestros cuerpos. Y cuando nosotros decimos presentamos nuestros cuerpos, estamos diciendo yo estoy obrando de acuerdo con la voluntad del Padre. Yo estoy haciendo lo que el Padre me está pidiendo. Y por lo tanto, eso va a permitir que yo pueda comprobar que la voluntad de Dios es buena. Y no es esa nuestra esperanza, hermanos. No es esa nuestra esperanza, que no vamos a tener escasez, que no vamos a ser
que en el día no nos va a fatigar el sol, que en la noche no nos va a fatigar la luna y que no vamos a ser anegados. No es eso lo que habla la palabra. Que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestra confianza. ¿Cómo vamos a poder comprobar la buena y agradable voluntad si nosotros no presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo y agradable al Padre? Y en el siguiente pasaje, le quiero decir esto. La fe viene por escuchar atentamente la voz del Padre para ponerla por obra. Aquí vuelve a salir el Shema, ¿verdad? De algo que yo les platiqué anteriormente. Romanos 10:17. Oiga esto. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En este pasaje hay una profundidad importante, y es que cuando se habla de la palabra, se habla de la palabra viva que proviene de la boca del Padre, ¿sabe? De la palabra viva que proviene de la boca del Padre. Así que, mire, usted dice, no tengo fe. Oiga, tiene que escuchar atentamente la voz del Padre. Escuchar atentamente la voz del Padre. ¿Solo para escucharla? No, para ponerla en práctica. Para ponerla por obra. Porque de nada le sirve solo escuchar y no hacer. Porque no es eso lo que anda buscando el Padre. ¿Y cómo va a hacer usted para hacer la voluntad o hacer lo que el Padre le está diciendo que haga? Volvemos a caer en lo mismo, ¿verdad? Si yo no tengo una relación, si yo no conozco, para mí va a ser cargoso, ¿verdad? Va a ser, trabajoso. Hablamos también del tema de esclavitud, ¿verdad? ¿Por qué dice la palabra que la ley es esclavitud? Porque nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer, ¿verdad? ¿Quién quiere bendecir a sus enemigos, hermanos? ¿Quién quiere dar su dinero a los necesitados y a los pobres? ¿Quién quiere compartirlo? ¿Será que nos nace así voluntariamente? Pero cuando nosotros entendemos el trasfondo de ese mandato, entonces cambia nuestra perspectiva. Nosotros estamos buscando ser agradables al Padre, y después nos vamos a dar cuenta que esas obras que el Padre nos da son señal para nosotros de que nosotros estamos siendo hijos de Él. Vamos con la siguiente diapositiva. Siempre vamos a seguir hablando de qué es la fe. Y la siguiente situación es que la fe te hace agradable al Padre. Hebreos 11:2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí yo me quiero volver a detener. Buen testimonio. ¿Qué es buen testimonio, hermano? ¿Qué es buen testimonio? ¿Será que solo es decir, mi fe es ser evangélico? ¿Qué es buen testimonio? Es algo comprobable, es algo que la gente vio, que la gente se da cuenta. Mira, aunque le ofrezcan no sé cuánto, dice que no se deja corromper. Mira, aunque haga no sé qué, no lo hace. ¿Por qué? Porque es hijo del Padre. Porque él sí cree en Dios y aplica los mandatos en su vida. ¿Ese es buen testimonio o no? ¿O solo es decir yo soy lo que sea que seamos? Sino que es dar evidencia. Eso lo hemos estado tratando en los versículos, en las reuniones anteriores de estudio que hemos tenido, ¿verdad? Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que nosotros creamos que existe un Dios, porque si no, vano es nuestro esfuerzo, vano es que estemos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Porque nunca vamos a tener una recompensa, y entonces ahí sí, como los demás dicen, vos solo te están baboseando ahí, ¿verdad? ¿O no? Ahí solo te están ahí para que te sintas bien.
Pero eso pasa en algunas congregaciones, ¿verdad? Que solo para que se sientan bien, pero no les muestran el camino que deben seguir, ¿verdad? Siguiente aspecto. Transforma tu realidad. Hebreos 11:3. Oiga esto que también es impactante. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Mira, hermano, tal vez usted dice, mira, pero ¿de qué me sirve hacer las cosas bien si mira la situación en la que estoy pasando? Yo no veo que Dios obre a mi favor, porque siempre sigo teniendo problemas, siempre sigo teniendo escasez, siempre sigo teniendo, pues, lo que sea que esté pasando usted, ¿verdad? Pero oiga esta última sección de este versículo. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y yo necesito que le ponga atención a eso, porque es la fe que usted tenga en el Padre y que sea una convicción y una certeza que en esa medida se va a hacer realidad o se va a traer a la realidad aquello por lo que usted está esperando. ¿Verdad? Si nosotros revisamos Génesis, en Génesis habla que Dios dijo, y fue a través de su palabra que se creó todo lo que no existía. ¿Verdad? Siguiente aspecto. La fe te hará trascender. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La figura que usa Pablo aquí respecto al judío primeramente y después al griego, para hacerlo más claros, es que no necesitan tener una ley para acercarse al Padre, ¿sabe? Porque es para todos, la salvación es para todos. Ese es el corazón del Padre, aunque sabemos, digamos que en la práctica no es así, ¿verdad? En la práctica cada quien decide qué quiere hacer. Si quiere seguir al Padre, si quiere buscar al Padre o si solo, porque puede ser que esté haciendo las cosas, pero solo porque no quiere que lo castiguen o porque, no sé, o sea, solo para que no digan, etcétera. Sabemos que en la práctica, aunque la voluntad del Padre es que la salvación sea para todo el mundo, no todos la van a alcanzar ni la van a lograr porque simplemente no tienen la fe necesaria, ¿verdad? Pero en ese sentido, Pablo dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación de todos los que tienen fe, de todos los que creen en el Padre, ¿sabe? Y no solo es para los que tienen una religión. No vamos a usar ley aquí, vamos a usar religión en lugar de ley, ¿verdad? Para entender el concepto. Y en el siguiente versículo, Romanos 1:17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Mire lo que dice la palabra. Primero voy a hablar de este último tema. El justo por la fe vivirá. No, ahí no dice el justo de la fe vivirá, ¿verdad? Ahí dice el justo por la fe vivirá. ¿Sabe? Usted es salvo por la fe. Usted va a trascender por la fe. Lo otro que dijimos es otra cosa, ¿verdad? Pero no es eso lo que está diciendo la palabra. El justo por la fe vivirá. Y al principio dice, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe. Y esa justicia de la que está hablando este pasaje es la justificación. Es la justificación que nosotros somos hechos aceptos ante el Padre a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados.
¿Sabe qué? No por las obras que usted hace, no porque es evangélico, no porque es mormón, no es porque es testigo de Jehová, no es porque es católico, es por la fe que usted va a ser justificado. Amén. Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a darnos cuenta, en este pasaje, ya estamos avanzando bastante. En estos pasajes que les quiero compartir, nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de religión, hablamos de los rudimentos. Y por lo tanto hablamos de las obras. Porque los rudimentos es aquello que nos permite conocer. Es como decir un niño que sepa sumar y multiplicar, ¿verdad? O incluso que aprenda álgebra avanzada, digamos, o que aprenda a sumar matrices o vectores o lo que sea, ¿verdad? Tal vez estoy hablando cosas raras, pero lo que trato de decirle es que eso de nada le sirve si él no tiene el conocimiento para usarlo, ¿verdad? ¿O sí? ¿De qué le sirve sumar si no sabe en qué momento usarlo? Y era el mismo ejemplo que les hacía, ¿verdad? Al principio. ¿De qué sirve de que yo, digamos, cumpla el precepto de no robar, no matar, si es que lo pudiera cumplir, ¿verdad? Porque, o sea, hay cosas que sí cumplimos, pero todos tenemos tendencias ahí desastrosas, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía esas tendencias también. No crean que el tema de la idolatría fue solo porque sí. O sea, Dios le pidió a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero esas tendencias ya se iban por ahí también. Yo no sé si me está poniendo atención. Cumplir con la ley no es una situación sencilla. ¿Me explico? Cumplir con la ley no es una situación sencilla, y por eso es que fue necesario el sacrificio de sangre del Señor Jesús para que todos pudiéramos ser aceptos ante el Padre. Y no voy a decir que si usted es judío y practica pues el judaísmo tiene que cambiarse, no. Pues si usted ahí está, usted puede trascender de ahí, pero ¿qué tiene que hacer? Encontrarse con el Padre, buscar al Padre. No importa dónde usted esté, pero si usted no hace ese esfuerzo, no va a trascender. Mire pues, primer versículo que está en Hebreos 2:12. Si no trasciende tu religión, serás juzgado por ella, le puse yo aquí. Hebreos 2:12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y es eso que les estoy hablando. O sea, si usted simplemente dice, bueno, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer así, si usted falla, pues ya ahí ya pecó, ¿verdad? Y esa falla le va a ser contada como un pecado, ¿verdad? Quisiera poner un ejemplo, vamos a ver. Si bajo la religión, por ejemplo, yo tengo que guardar el sábado, ¿verdad? Pero si no guardo el sábado, entonces eso es pecado, ¿o no? Pero el Señor Jesús sanó en un día sábado, ¿o no? De acuerdo con la palabra lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un precepto mayor, ¿verdad? Que es amar al prójimo, ¿verdad que sí? Esa es una forma de entender este versículo. Ahora, el siguiente tema que le quiero hablar es que al final de cuentas la religión es solo una base, pero hay un objetivo mayor tras eso, ¿verdad? Y es dar un fruto agradable al Padre. Hebreos 2:13 dice: porque no solo los oidores de la ley, los judíos, porque no solo los oidores de la ley son justos ante el Padre, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sí, es que yo lo leí mal, porque no solo los oidores de la ley, no son solo los oidores de la ley los justos ante el Padre, sino los hacedores de la ley serán justificados.
Hebreos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Y aquí yo me recordé del pasaje del samaritano, ¿se acuerdan? El samaritano no era judío, pero él detuvo y ayudó a la persona que estaba ahí. Él hizo lo que tenían que haber hecho los demás. Pasó un rabí, pasó no sé quién, y fue un samaritano. Alguien que ni siquiera conocía la palabra, ¿verdad? El que se detuvo e hizo lo que tenían que haber hecho los demás. Y a eso se refiere aquí, mira. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Hebreos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiendo sus razonamientos. Sigamos avanzando en esta lectura. La religión solamente aparenta piedad. Hebreos 2:25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Mira, hermano, de nada le sirve andar cargando. Y ya, por cierto, dentro de una semana ya empiezan a cargar, ¿verdad? Si usted está haciendo eso, qué bueno, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿sabe qué? Circuncide su corazón, ¿verdad? Tal vez lo estoy revolviendo todo, pero no, es que es cierto. Igual, miren, hermanos, si ustedes van a dar una ofrenda, antes de dar la ofrenda, circuncide su corazón. Si usted va a guardar el sábado, antes de eso, ¿sabe qué, hermano? Circuncide su corazón, ¿verdad? Hebreos 2:26. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Oiga eso. Probablemente nosotros no tenemos todo el conocimiento ancestral que tengan los judíos, ¿verdad? Respecto a la palabra y a Dios. Pero no, eso no nos hace menos merecedores, ¿verdad? O alguien que ni siquiera tiene religión, pero que de verdad ama a Dios en su corazón, no lo hace menos merecedor de Dios solo por eso. No sé si me explico. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo acá, ¿verdad? Bueno, algunos dicen que no fue Pablo el que escribió esto, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro problema. Y por último, lo que le quiero decir es que la intención de lo que tú haces, eso es lo que realmente va a mover el corazón del Padre. Hebreos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exterior en la carne. Acuérdense que la circuncisión era la señal del pacto de Dios con el pueblo hebreo, ¿verdad? Con nosotros, digamos, ¿cuál podrá ser el pacto? Puede ser diferente, ¿verdad? Dependiendo de la denominación donde usted esté. Puede ser que sea ofrendar, puede ser que sea guardar el sábado, puede ser que sea cuanta cosa, ¿verdad? Pero esas señales, ¿saben qué? No lo hacen hijo del Padre. Esas señales, esas obras, ir a cargar, no lo hace hijo del Padre. Lo que lo hace hijo del Padre es que sea interno, que usted tenga una intención de ser agradable al Padre. Oiga este otro versículo, Hebreos 2:29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a seguir avanzando. Ya casi vamos a terminar. Quiero decirle que sí hay un más allá respecto a la religión, respecto a las obras que nosotros hacemos, ¿verdad? Y si se da cuenta, hasta el momento hemos visto de que la fe no son esas obras. No son esas obras de las que hablamos, ¿verdad? No es ofrendar, no es
no es cargar, esa no es fe, esa no es fe, esas son obras. Ahora, oiga, pues, la fe te hará trascender, esa es la primera afirmación de lo que hay después de la religión, ¿verdad? Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Siguiente aspecto que quiero hablarle, de que tenemos más cosas después de la religión, ¿verdad? A pesar de que tenemos distintos caminos, ¿sabe qué? Tenemos un mismo objetivo. Yo sé que muchos dicen, ¿verdad? Porque así está escrito en la palabra. El único camino al Padre es el Señor Jesús. Yo quiero que me entienda esto. Eso es en función de perspectiva. Porque para nosotros los que no somos judíos, la única forma de llegar al Padre es a través del Señor Jesús. Para los judíos, pues ellos tienen su camino, digamos, definido. Y puede ser que ahora con tanta denominación, ¿verdad? Pero oiga, la única forma de llegar al Padre es a través de la fe. Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Oiga eso. Y ahí póngale la denominación que quiera, si quiere, ¿verdad? O del país que quiera. ¿Acaso solo Dios es Dios de los judíos? Pues no es Dios también de los chinos, ¿quién más? De todo el mundo, pues. Ciertamente también es de los gentiles, ¿verdad? Romanos 3:30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es la fe lo único que nos va a hacer que lleguemos a ese destino, ¿verdad? Romanos 3:31. Y oiga esto que también es importante y por eso yo les aclaré desde el principio. Yo no estoy diciendo que la ley, que la religión sea negativa, pero solo es una base. Romanos 3:31. ¿Por la fe invalidamos la ley? No, más bien la confirmamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros al final de cuentas, digamos, si la ley son las obras, entonces nosotros vamos a hacer esas obras, pero con un enfoque diferente, ¿verdad? Que es ser agradable al Padre. Vamos a hablar de las dos cosas más importantes que logramos a través de la fe, ¿verdad? Está en la siguiente diapositiva. Y el primer tema es que somos justificados por la fe, ¿verdad? La fe nos justifica ante el Padre. Oiga, nuestra justificación no proviene de nuestras obras. Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos? Y aquí ya está hablando de Abraham, ¿verdad? Solo que aquí ya le habían cambiado el nombre, ya es Abraham. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y esa es una afirmación, ¿verdad? Porque no es por las obras que Dios lo llamó. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Les leí el versículo, ¿verdad? Y nosotros sabemos intuitivamente que en ese lugar, allá había idolatría. Si después hasta le robaron a Labán unos ídolos que tenía. Ya cuando el hijo, cuando le fueron a buscar esposa, ¿verdad? Así que yo lo que quisiera preguntarle en ese punto es, ¿usted cree que realmente fue por lo que Abraham hizo en ese tiempo que Dios lo llamó? Oiga esto siguiente. Nuestra justificación no proviene de nuestras obras, sino que le creamos al Padre. Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura?
La escritura lo que dice es: creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y en el 4:5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Quizá ahí es necesario explicar un poco. Mira, hermano, si usted está trabajando en una empresa y está haciendo bien su trabajo y le dan su sueldo, ¿qué dice usted? Menos mal que me pagaron, tal vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para usted ya se volvió una obligación de su patrono pagarle, ¿verdad? Porque usted se le está pagando por algo que está haciendo. Ahora póngase a pensar, ¿qué pasa si usted es mal trabajador, digámoslo así, pero a pesar de eso le pagan? Aleluya. ¿Será que sí? Precisamente a eso se refiere la palabra, porque no puede ser algo de gracia si nosotros estamos haciendo obras, ¿verdad? Más bien sería una obligación para el Padre, que el Padre es deudor nuestro, ¿verdad? Si nosotros hacemos algo, y acuérdese de lo que decía la palabra. La palabra dice, solo le voy a recordar el versículo: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí, en ese versículo de Romanos 12, 1 al 2, no está hablando de la gracia, ¿verdad? Sino que está hablando de que nosotros presentemos nuestros cuerpos vivos, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable al Padre. Pero esa ya es la obra que nosotros estamos haciendo por la fe. Pero en este caso, que de lo que está hablando por Abraham, está hablando de que él fue alcanzado, Dios fue movido a misericordia simplemente porque quería Dios alcanzar a Abraham. Y eso ha hecho con muchos de nosotros. Simplemente nos ha querido alcanzar por pura misericordia, ¿verdad? No porque hayamos hecho cosas buenas o porque seamos perfectos ni nada de eso, sino simplemente Él quiso hacerlo. A eso se refiere ese pasaje. Vamos a seguir avanzando, siendo justificados en la segunda diapositiva. Oiga esto: la justificación es para todos los que le creen al Padre. Romanos 4:9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Les recuerdo, ¿verdad? La circuncisión era la señal de los judíos, del pacto que Dios tenía con los judíos. Entonces, cuando está hablando aquí, está hablando de los que sí tienen religión y de los que no tienen religión, digámoslo así. Pero no, aquí dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea, ni siquiera en esa época Abraham se había circuncidado. Simplemente él le creyó al Padre y eso le contó por justicia. Romanos 4:10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y la respuesta es que a Abraham le fue contada cuando no estaba en la circuncisión, ¿verdad? Él todavía estaba incircunciso. Entonces, aquí podemos ver de que la justificación no es por lo que hacemos, ¿verdad? Sino por la fe, porque creemos en el Padre. Y oiga esta siguiente parte, que es de las obras, pero obras como señal. Todos aquellos que creen, el Padre les dio obras para manifestarlas como señal. Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Romanos 4:12. Y padre de la circuncisión, para que no solamente son los de la... y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es un poco enredado, pero
Yo no sé si ya lo confundí, ya lo aburrí, pero de acuerdo con este pasaje, para parafrasearlo de una forma más sencilla, la circuncisión era la señal externa de un pacto que existía, ¿verdad? Entre Abraham y Dios. Mire, ese es el fundamento. Nosotros no podríamos ir y guardar el sábado, venir y dar ofrenda, venir y hacer no sé qué, si no en nuestro interior no existe ese fundamento. Porque al final de cuentas esas obras que hacemos se vuelven una señal para que los demás puedan ver de forma material, física, palpable, de que Dios está con nosotros, que nosotros somos hijos de Él y que estamos actuando de acuerdo con su voluntad. Espera un momentito. Mucho calor. Y eso es lo primero que hablamos respecto de la justificación, ¿verdad? Y lo siguiente que es importante son las promesas, ¿sabe? Porque el Padre no solo nos justifica y nos hace aceptos a Él, eso tiene una razón de ser, y es porque nosotros como hijos de Él vamos a heredar las promesas que Él tiene. Romanos 4:13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo, sino de la justicia de la fe. Y en el 4:14 dice: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta nuestra fe y anulada la promesa. Sí, ¿verdad? Porque si solo es para los judíos la promesa, si solo es para los que están en la religión la promesa, entonces todos los demás, ¿para qué? No les sirve de nada, ¿verdad? Pero no, o sea, el Padre está buscando hijos que le adoren, que se acerquen a Él, ¿verdad? Para justificarlos y para heredarle las promesas que Él tiene. Y oiga esto, que también es importante. Y esas promesas se mantendrán firmes por pura gracia, por pura gracia. Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y en Romanos 4:16 al 17 dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para no solamente para la que es de la ley, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pero es necesario esto, y tal vez esto encierra qué es la fe. Oiga qué es cuando tenemos la certeza de lo que esperamos respecto a lo que le sucedió a Abraham. Romanos 4:18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara, ¿verdad? Que eran dos cosas bien difíciles, ¿verdad? No solo la edad que él tenía, sino que Sara era estéril. Pero él tenía esa certeza de la esperanza que Dios había depositado en su corazón y de que Dios iba a obrar, ¿sí o no? Y a eso se refiere con la certeza de lo que esperamos. Ahora, mire qué es la convicción. La convicción, Romanos 4:20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Romanos 4:21 al 22 dice: plenamente convencido de que era también poderoso, refiriéndose al Padre, ¿verdad?,
para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermano, es importante que nos acerquemos al Padre para conocerlo. Es importante, mire, desarrollar la certeza y la convicción. No lo podemos lograr solo a través de la lectura de la palabra. Eso es importante, pero no es suficiente. ¿Sabe? Es importante que usted se acerque, que usted busque al Padre de primera mano, que escuche su voz, pero mire, es que también, ¿verdad? Porque desafortunadamente cuando nosotros nos acercamos a la palabra, nos acercamos para cuestionarla, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad para justificarnos, ¿sabe? Y cuando nosotros nos acercamos al Padre, normalmente siempre salimos mal, porque nos damos cuenta que lo que nosotros hacemos necesitamos mejorar, necesitamos cambiar. ¿Sabe? Si usted se presenta como un vaso lleno, nunca va a ser llenado el Espíritu del Padre. Tiene que vaciarse, tiene que dejar por fuera todo lo que a usted nos han enseñado en nuestra vida, ¿sabe? Lo que nos han enseñado, lo que hemos recibido, porque eso ha ido formando una imagen del Padre que está borrosa, realmente está borrosa. Y nosotros necesitamos acercarnos a Él precisamente para conocer realmente qué es lo que Él desea para nosotros, cuál es la voluntad que Él tiene. Y que le conozcamos realmente como es, ¿verdad? Y podamos cumplir su voluntad de una forma correcta. Oramos para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Yo te pido, Padre, que selles con tu espíritu tu palabra en cada uno de mis hermanos, Señor. Y sobre todo la urgencia y la necesidad que la despiertes de que ellos se acerquen y te busquen a ti, Señor, sin necesidad de que nadie les esté diciendo que lo deben de hacer. Que despiertes ese fuego, Señor, esa necesidad en ellos. Aquellos a los que tú llamaste, Señor. En todos nosotros, Señor. Necesitamos realmente conocerte. Necesitamos tener un encuentro contigo, Señor. Necesitamos realmente escucharte a ti, tu palabra, Señor. De tu boca, palabra viva, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.